Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos frente a una nueva temática en nuestra materia de los procesos psicológicos básicos. En este caso ya entramos a ver lo que son, tantas psicopatologías enfocada en la afectividad, sí, psicopatología de la afectividad, de un libro que se titula pues de esa misma manera, Psicopatología. ¿Listo? Entonces vamos a tener un acercamiento. Primero pues iniciamos definiendo qué es la afectividad, ¿sí? Cuáles son sus funciones, qué se deriva de la afectividad, esa experiencia vivida por los individuos que afectan su comportamiento, decisiones y acciones de vida. De ahí viene pues su misma palabra, valga la redundancia, ¿no? Afectividad que afecta, me afecta como tal, lo que experimento, veo y percibo exteriormente, el mundo que me entra pues por medio de los sentidos, sensaciones. Aquí ya entra una dimensión nuestra, ¿sí? Viene a ser una capacidad, es una facultad, tenemos una facultad psíquica, nuestra psique, de poder darle un sentido, un significado a lo que yo experimento, a lo que yo veo, a lo que yo siento. Entonces estamos hablando también de una dimensión subjetiva, no objetiva, sino subjetiva, de cómo reacciona esa dimensión que cada uno tiene de manera personal. Es una vivencia, ¿sí? Por eso hay cosas que uno por más que le cuente a los demás, como es algo, es una vivencia, es algo que no se logra muchas veces explicar, pero sí coincidimos con, entre muchos, ¿no? Bueno, ella tiene pues una función muy importante, ¿sí? Eh, Tiene una función y es que eh, es una dimensión que nos impulsa, nos mueve. Es una función que frente a, a lo que veíamos anteriormente en los temas, frente a un estímulo se genera conocimiento y hay una respuesta. En este caso también hay respuestas, pero desde esta dimensión de la afectividad. Entonces encontramos que primeramente tiene una función de conocimiento, ¿sí? Y la otra función es el impulso a la acción. Vamos a la primera. La primera como tal es que viene pues a entrar en medio de ese conjunto de emociones, sentimientos, pasiones, estados de ánimo. Entonces frente a eso, la afectividad eh, establece una relación con el mundo y reflexiona eso que sentí, eso que me afectó y me impulsa a conocerlo, ¿sí? Desde si es bueno o malo, si es negativo o positivo para mí. Y entro a tomar una acción, entro a tomar también una dependencia frente a eso que me causó bienestar. Entonces, por ahí ya se va vislumbrando lo que es la vida que se deja impulsar uno por los afectos y lo que es cuando la vida es cuando se deja impulsar por la voluntad, que es el otro gran motor en este espacio para tomar decisiones, para entrar a actuar, ¿sí? Frente a esas dos funciones de la afectividad, fuente de conocimiento e impulso a la acción, a hacer algo que nos hace sentir bien o a evitarlo, ¿sí? Por el contrario, evitarlo o huirlo. Entonces, se dice que ahí está esa armonía cuando se logra manejar bien lo que es la afectividad con la voluntad. Obviamente la voluntad va a tomar decisiones en función de la razón, en función de lo que a su parecer está bien racionalmente también y que le conviene, ¿sí? Y la afectividad, pues al buscar esa armonía, llegamos a lo que se llama la madurez. Una persona que se deja llevar por su voluntad, ¿sí? No por sus afectos, se dice que es una persona madura. Una persona que se deja llevar solamente por sus emociones, sentimientos, sus estados de ánimo siempre, se dice que es una persona inmadura. Por eso esa armonía va a generar la madurez. ¿Listo? Entramos ahora a ver una distinción dentro de esta dimensión de la afectividad entre la emoción y los sentimientos.
se distinguen estos dos básicamente por su duración. Aquí tenemos la emoción pues duradera a estímulos internos y externos, permite una interacción con el individuo, con su entorno, alegría, tristeza, asco, miedo, que son las seis, las seis emociones básicas que hemos visto, y los sentimientos, que es una respuesta eh, también que tiene su intensidad, pero la emoción se caracteriza por tener un pico más alto de intensidad, ¿no? Los sentimientos vienen a tener como ese punto medio y son más duraderos, tienen una intensidad moderada, mientras que las emociones pueden ser más fugaces. En el mundo pues de los afectos, la percepción que otros tienen sobre las emociones o estados de ánimo, todo nuestro cuerpo habla en esta dimensión, perdón, el reto. Bueno, vamos a ver la clasificación de los trastornos de la afectividad. Se plantean básicamente dos. Todos tenemos de alguna manera algún tipo de trastorno en mayor grado o en menor grado, pero el libro nos postula dos básicamente, las distimias y las paratimias. Distimias, el libro pues nos daba las raíces, dis, de lo que es de pronto algo malo o alterado, sí, o defectuoso. Y la otra parte de la palabra, pues que trataba del alma, ¿sí? Que era anteriormente el alma se depositaba pues toda esta psique. Entonces la distimia viene a ser una alteración de los estados del alma, ¿va? en esos conceptos. Es una alteración, es una irregularidad, es una situación donde se desconecta, ¿sí? Se desconecta con lo que debe de ser algo normal. Hay una desconexión o una alteración, una prolongación de ciertos estados que no nos hacen bien. Entonces, por eso vamos a entrar a verlos cada uno. Y las paratimias viene a ser algo que es opuesto a lo que debería de ser, ¿sí? Las, las acciones, las reacciones de una persona cuando no se espera que reaccione de esa manera. ¿Sí? Viene a ser un ejemplo cuando se le cuenta una situación trágica a alguien y en vez de conmocionarse o estarse callado, pues un ejemplo, reaccionar riéndose o a carcajadas, ¿sí? Es una desconexión, es algo contrario a la realidad. Entonces entramos a ver la distimia, considerada enfermedad afectiva del humor relacionada con los cambios en los estados de afecto por exceso o por defecto. Se referencia a cómo se expresan los sentimientos. Tenemos entonces que la tabla pues que nos presentaba el libro en cuanto a tener ya como tal unos indicativos que nos van dando luces más de lo que viene a ser la distimia. Básicamente la distimia se divide en dos, que es por ausencia, disminución o por exceso, ¿sí? Que viene a ser que afecta las alteraciones pues del humor por un humor básico disminuido, que es el que empezamos a ver en la tabla, o por un humor excesivo, ¿sí? Un humor disminuido o un humor básico aumentado en grandes cantidades, ¿sí? Entonces tenemos entre ellas en las que son la disminuida, ¿sí? Tenemos por un humor básico disminuido, la distimia triste o tristeza patológica, que en nuestro contexto, digámoslo así, es la palabra también como de moda, la depresión, frente a lo que vamos pues a tener como esa recaída en todos los sentidos de la tristeza y prolongar ese sentimiento y enfocarse y enfrascarse allí. Tenemos la distimia fría, ese sentimiento de falta de sentimiento,
como su misma palabra lo dice, si hay una frialdad, no siente, por eso expresamos que cuando alguien es así, que tiene un corazón de hielo. Pasa mayoritariamente de una manera más drástica en las personas, en los asesinos, las personas que tienen ya una enfermedad bastante grave, que es un psicópata, ¿sí? Lo que le llamamos así. Tenemos la distimia ansiosa por ansiedad, angustia y pánico. Tienen sus diferencias. La, la ansiedad, por ejemplo, hay también una diferencia entre la angustia y el miedo. Si el miedo es frente a alguna realidad concreta, la angustia que viene de angostura, pues se fija más en, en un temor que no es concreto, que no es definido, que le surge, ¿sí? No tiene en sí mismo una explicación. La ansiedad también viene a entrar en esta parte, sobre todo en entrevistas de trabajo, la ansiedad frente a algo que no ha pasado, ¿sí? Imaginamos el peor de los escenarios, nuestra respiración se acelera y lo que nos presenta aquí la tabla. Listo, pasamos a bueno, pues por el otro lado están las distimias por exceso, ¿sí? Por exceso que ya es lo contrario de la euforia simple y la euforia pues ya en exaltación maníaca, pues lo que son ya las paratimias, finalizando pues de esta manera con las paratimias, ¿sí? Que viene a ser ya la incorrecta o falta correlación entre la emoción que una persona siente, debería de sentir en determinada situación, lo que expresábamos al inicio. Hay una incongruencia, ¿sí? Hay algo que definitivamente no cuadra, no encaja. Hay dos tipos, las paratimias por alteración cuantitativas que disminuyen o aumentan y las paratimias por disminución a la respuesta emocional que pues, viene a ser solo una, que es la apatía. Las divisiones que manifestábamos y toda la tabla que nos presentaba nuestro libro. El libro pues que pudimos entrar a profundizar. ¿Listo? Muchas gracias.